Vamos a comenzar esta clase con este dibujo. Tenemos dos triángulos ABC y el DEF. Estos dos triángulos pinté los lados de manera estratégica porque lo que quiero reforzar o lo que quiero que ustedes vean es que estos triángulos se parecen mucho y que a lo mejor alguien podría decir esos triángulos son iguales. En geometría nosotros no usamos la frase son iguales porque dos entes geométricos que están en diferentes lugares del plano no pueden ser iguales. O sea, solamente serían iguales si coinciden totalmente. Es decir, si lo único que yo estoy haciendo es renombrar, por ejemplo, sus vértices, ¿no? Entonces ahí sí serían iguales, pero mientras ocupen dos lugares distintos en el plano, no vamos a decir que los triángulos son iguales. En geometría decimos que las figuras son congruentes. Entonces, la definición formal de que dos triángulos sean congruentes es que tengan lados correspondientes de la misma longitud y ángulos correspondientes de la misma magnitud. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues pinté estratégicamente en estos dos triángulos los lados de rojo, verde y azul. Lo que estoy diciendo es que el lado AB es correspondiente al lado EF y miden lo mismo. También estoy diciendo que BC es correspondiente al lado DE y miden lo mismo. Y estoy diciendo que el lado AC es correspondiente al lado de F y miden lo mismo. Pero también tengo que revisar los ángulos. Ahora, para ver los ángulos correspondientes, acuérdense que utilizamos esta parte de fijarnos en el ángulo opuesto a aquel lado para referenciarlo. Entonces, si yo tomo a este ángulo y le llamo alfa, como en este triángulo es el ángulo opuesto al lado verde, pues me voy al otro triángulo y entonces el correspondiente a ese ángulo alfa va a ser el ángulo opuesto al lado verde, es decir, el que vive en F. Entonces, si esos dos triángulos, bueno, más bien, para que estos dos triángulos sean congruentes, la definición me dice, ángulos correspondientes deben medir lo mismo, es decir, este ángulo mide lo mismo que alfa. Ahora, el otro ángulo, el que está en B, vamos a llamarle beta, es opuesto al lado azul, entonces este es el que debería de ser el correspondiente a ese beta. Como son, bueno, más bien la definición de que sean congruentes es que los ángulos correspondientes son iguales, entonces este ángulo también mide beta. Finalmente, este tercer ángulo es gamma y es opuesto al lado rojo, entonces el correspondiente es este ángulo que está aquí y también va a medir gamma. Eso significa que los triángulos sean congruentes. Ahora, en general nosotros para demostrar que dos triángulos son congruentes no necesitamos revisar los tres lados y revisar los tres ángulos. De hecho, basta con revisar tres cosas, pero no todo se va a cumplir. Ustedes ya conocen un criterio de congruencia, ya lo demostramos, fue la proposición número 4 de Euclides que yo les decía. Ese criterio se llama el criterio de congruencia lado, ángulo, lado. Vamos a ponerlo aquí en el escrito. El criterio lo que dice es que si dos triángulos tienen dos lados correspondientes de la misma longitud y los ángulos entre dichos lados también miden lo mismo, entonces los triángulos son congruentes. Observen que la forma en la que escribimos el criterio con estas tres letras, lado, ángulo, lado, nos ayuda a recordar cómo es el criterio. Porque si ustedes, por ejemplo, quieren ver que el triángulo ABC y el triángulo DEF son congruentes, lo que tienen que fijarse es en dos lados y el ángulo entre ellos. Entonces nos fijamos, por ejemplo, en el lado rojo, en el lado verde y me fijo en el ángulo que está entre ellos. Lado, ángulo, lado. Entonces, cuando yo reviso el segundo triángulo, necesito tener lado rojo, o sea, que mida lo mismo, que los rojos midan lo mismo, que el verde también mida lo mismo que el BC, y necesito fijarme el ángulo entre ellos, que sería este ángulo que vive en E, necesito fijarme que ese ángulo sea igual a beta. Si ocurre eso, entonces ya con toda tranquilidad, porque ya lo demostramos, podemos decir los triángulos son congruentes. El criterio lado, ángulo, lado nos dice que para que dos triángulos sean congruentes, basta fijarnos solo en tres cosas: dos lados de la misma longitud y los ángulos que viven entre esos lados también tengan la misma magnitud.
Eso nos hace pensar si en general para decir que dos triángulos son congruentes solo necesitamos tres cosas. Y de hecho lo que hacemos o lo que hicieron en un principio fue, pues vamos a jugar con estas letras, ¿no? Por ejemplo, si ahora yo pongo lado, 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 o bien si pongo aquí ángulo, lado, ángulo, o bien si pongo ángulo, 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 o por ejemplo podría ser ángulo, lado, lado, o bien lado, lado, ángulo, ¿no? Estas son todas las posibilidades que tengo de jugar con esas letras. Entonces, este ya vimos que sí es un criterio, o sea, es la proposición número 4 de Euclides, y entonces queremos pues, saber qué pasa con estos. El primero quiere decir los tres lados correspondientes miden lo mismo. El segundo, fíjense que si voy a dibujar un triángulo, para guiarnos un poco, entonces el segundo nos dice, pues tú te fijas en un ángulo, vamos a llamarle alfa, te fijas en un lado que esté junto a él, vamos a fijarnos en este lado, vamos a llamarle lado A, y te fijas en el otro ángulo que vive también en ese segmento de recta, entonces vamos a decir que este es beta. Entonces me fijo en esas tres cosas. Me tendría que fijar en el otro triángulo también en esas tres cosas, en dos ángulos y el lado que vive entre ellos. Vamos a ver que estos dos también resultan ser criterios de congruencia. Este no es un criterio de congruencia, también vamos a ver por qué no lo es. Y fíjense que estos dos lo que dicen es, voy a dibujar otro triángulo para señalar en mi dibujo qué significa esto de ángulo, lado, ángulo, lado, lado, perdón. Entonces nos fijamos en un ángulo, digamos en este alfa, nos fijamos en un lado, vamos a decir en este A, y nos fijamos en otro lado que no sea el que hace que alfa esté entre ellos dos, porque justo por eso lo estoy poniendo como en el lado izquierdo, ¿no? Entonces me fijaría en estas tres cosas. Pero si se fijan, pues es lo mismo que este otro, que lado, lado, ángulo, porque puedo empezar con B, luego con A y finalmente con alfa. Entonces realmente estos dos es lo mismo, o sea, nada más empiezo primero con el ángulo y luego con los dos lados y acá empiezo primero con los dos lados y termino con el ángulo, realmente es lo mismo. Vamos a probar que este tampoco es un criterio de congruencia. Vamos a demostrar entonces el siguiente criterio de congruencia, ángulo, lado, ángulo. Entonces este criterio nos dice que si dos triángulos tienen dos ángulos correspondientes de la misma magnitud y los lados entre dichos ángulos también miden lo mismo, entonces los triángulos son congruentes. Vamos a marcar nuestra hipótesis. Nuestra hipótesis es, tenemos dos triángulos, ABC y A'B'C', tales que cumplen tres cosas. Primero, el lado BC mide lo mismo que el lado B'C'. El ángulo en B del triángulo ABC mide lo mismo que el ángulo en B' del triángulo A'B'C'. Y el ángulo en C del triángulo ABC mide lo mismo que el ángulo en C' del triángulo B'C', Vamos a denotar esos dos ángulos por alfa y beta para no estar escribiendo muchísimo. Entonces vamos a nuestro dibujo, que ahora lo vamos a demostrar en GeoGebra. Y lo que tenemos es que los lados azules, el BC y el B'C', miden lo mismo. Marqué los ángulos en B y en B' como alfa, que habíamos dicho, y los ángulos en C y en C' como beta. Esos miden lo mismo también. Esas son nuestras hipótesis. ¿Qué queremos ver? Que esos triángulos son congruentes. Apuntamos. Queremos demostrar que los triángulos son congruentes. ¿Cómo vamos a demostrar esto? Bueno, pues vamos a recurrir al criterio que ya tenemos, al criterio lado, ángulo, lado. Vamos a regresar a nuestro dibujo. Entonces, fíjense que, pues por hipótesis, tengo que lados azules miden lo mismo y que ángulos rosas, que los llamamos beta, miden lo mismo. Entonces, si yo demuestro que el lado AC mide lo mismo que el lado A'C', ya terminamos porque tendríamos lado, ángulo, lado. Usando el criterio anterior decimos, tenemos lado, ángulo, lado, entonces los triángulos son congruentes. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues vamos a como trasladar el segmento
AC sobre la recta C'A'. ¿Cómo hacemos eso? Acuérdense, ponemos la punta de nuestro compás en C y abrimos hasta A y luego con esa medida ponemos nuestra punta en C' y trazamos donde nos caiga el compás. Lo voy a marcar como el punto D, donde cae el compás, imagínense que cae ahí. Y entonces decimos ahora sí, AC mide lo mismo que C'D. Ahora fíjense que ese D, voy a borrar este lado y lo voy a poner punteado para que se vea. Este D, depende de lo que mida, puede caer antes de A', pero también podría caer después. Lo que yo quiero demostrar es que no es cierto, que cae sobre A'. A mí me gustaría demostrar eso. Ok, ¿cómo voy a hacer eso? Bueno, primero voy a trazar o voy a marcar el C'D. Vamos a pintarlos de rojo para acordarnos que esos miden lo mismo. Entonces déjenme le cambio el color a este. Entonces vamos a decir, los rojos miden exactamente lo mismo. Y voy a unir a D con B' para que nos fijemos en ese nuevo triángulo que se forma. Déjenme borrar esta P para que no nos estorbe. Y entonces tenemos el triángulo DB''C', o sea, este triángulo que está formado por un azul, beta y un rojo. Y el ABC también está formado por un azul, un beta y un rojo. Eso quiere decir que ABC, ese triángulo, es congruente con DB''C', porque tenemos lado, ángulo, lado. ¿Para qué me sirve eso? Fíjense que el ángulo opuesto al lado rojo es alfa. Y entonces este ángulo tiene que ser igual, bueno, o tiene que medir lo mismo que el ángulo opuesto al lado rojo en este triángulo porque también es congruente. Eso quiere decir que el ángulo opuesto al lado rojo es este pedazo que está aquí. Entonces eso también tiene que ser alfa. Pero eso lo que me está diciendo es, pues si este que está como más chico en mi dibujo es alfa, pues en realidad quiere decir que esta abertura no existe. Es decir, que el D debería de caer aquí en A', no puede existir. Entonces, eso quiere decir que mis DC' mide lo mismo que A'C', pero eso ya medía lo mismo que AC. Entonces ya tengo lado, ángulo, lado en el triángulo ABC y en el triángulo A'B'C'. Ahora, les había dicho, el D podría, de inicio no sabemos, podría caer también afuera. ¿Funciona la misma demostración? Y sí, porque otra vez si se fija nada más en el triángulo DB'C', pues también va a ser congruente al ABC por lado, ángulo, lado. Sigue teniendo un lado rojo, que es el que estamos diciendo mide lo mismo que AC, un lado azul, que es el que por hipótesis sabíamos que mide lo mismo que el BC, y el ángulo beta, que también por hipótesis sabíamos que son iguales, que miden lo mismo. Entonces también tenemos ahí lado, ángulo, lado, y lo que querría decir es que ACB, o sea, el triángulo original, es congruente al DB'C'. Pero otra vez, si son congruentes, pues en particular el ángulo opuesto al lado rojo debe de ser igual en el otro triángulo al ángulo opuesto al lado rojo, que son los correspondientes. Entonces, todo el ángulo opuesto a este lado rojo es alfa más esta abertura. Pero eso tiene que ser igual a alfa también. Eso quiere decir que esta abertura no existe. Entonces D forzosamente tiene que caer sobre A' para que entonces no haya ninguna contradicción con alfa. Entonces ahí ya concluimos. D y A' son lo mismo. Entonces puedo incluso quitar a D y decir ya, realmente es A'. Entonces ya demostramos que CA mide lo mismo que C'A'. Tenemos lado, ángulo, lado y entonces el ABC es congruente a la prima, B', C'. Vamos a apuntar todo eso que hicimos. Entonces vamos a nuestro escrito y consideramos el punto D en la recta A'C', de tal forma que C'D mide lo mismo que CA, o sea, los rojos que marcamos. Observamos que los triángulos ABC y DB'C' son congruentes por el criterio lado, ángulo, lado. En eso nos fijamos que no importa dónde caiga D, siempre van a ser congruentes estos lados, porque tenemos, acuérdense, rojo, beta, azul. Eso quiere decir que alfa, que era, acuérdense, el ángulo opuesto al lado rojo, también tiene que ser el ángulo que vive en B' del triángulo DB'C'. Y eso a fuerza implica que el punto D coincide con el punto A'.
Por lo tanto, los triángulos ABC y A'B' son congruentes y terminamos la demostración de este criterio.